Saludos cordiales. Hoy quiero abordar un tema que me parece que no ha tenido suficiente tratamiento. Me refiero al refuerzo pedagógico. El educador tiene algunos ámbitos de su accionar. El educador planifica y hace un esfuerzo en la planificación, es parte de su trabajo. Tiene que organizar las cosas que va a trabajar, el proceso docente que va a llevar, la metodología, el contenido, los recursos. El educador da la clase, es otro espacio. Ya en el aula es otra cosa. Una cosa es pensar la clase, planificarla. Otra cosa es en el aula, desarrollarla. Ya es darle vida a esa planificación, ir viendo cómo se logra construir conocimiento, cómo eso que planifiqué, esa metodología, fue efectiva o no. Allí voy evaluando también y ese es otro ámbito. El educador evalúa en el proceso, al final del proceso, y ahora estamos cerca de una evaluación trimestral, cerrando un primer trimestre que ahora se estudia por periodos trimestrales. Algunos colegios mantienen todavía los quimestres, 2 quimestres. Y hay otro ámbito, que es el ámbito del refuerzo pedagógico. Cuando un estudiante no alcanza un aprendizaje y requiere un refuerzo para lograr esa asimilación, esa comprensión. Entonces, sobre este refuerzo es el que poco se ha trabajado y poco se lo acompaña, porque se piensa que bueno, ya se cumple, o porque el profesor eh, pues tiene un grupo que no alcanzó un puntaje y hay que darle un refuerzo, entonces los invitan a unas clases y se entiende que ya, pero fíjese que a veces resulta que luego del refuerzo el profesor termina diciendo lo mismo, ahí está, sacó lo mismo, no mejora nada, ya no depende de mí. Le di lo mismo, le volví a tomar hasta lo mismo que le tomé en el examen, las mismas preguntas. Y el estudiante no da. Entonces, allí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa con un refuerzo? Primero, si mi proceso docente, el estudiante estuvo conmigo y el proceso que yo llevé, la metodología que utilicé, no llegó, pero luego con el refuerzo tampoco, entonces uno sí tendría que preguntarse eh, cuál es la causa o cuáles son los factores internos del alumno y los factores externos al alumno, que es su contexto familiar, la alimentación que tiene, la preocupación que él pudiera tener de otras cosas que en su mundo infantil o juvenil es propio de la edad, la estrategia metodológica del profesor, el vínculo con el profesor o profesora. Es decir, son varios factores que pueden estar jugándose de por medio. Un bloqueo mental que ya lo tiene de año porque se cree que no es bueno para tal asignatura, tiene miedo y todavía está bloqueado y no se ha roto ese bloqueo. Entonces, el educador tiene que ser un investigador. El educador tiene que investigar, tiene que analizar cada caso porque cada caso es diferente. Y hay casos que son muy parecidos y que pudieran tratarse de manera similar, pero todo tiene que estar enfocado a buscar siempre la mejora del aprendizaje del estudiante, que es la meta del docente, es la meta de la educación de la escuela, formar y promover a los estudiantes. Entonces hoy quiero hablar del refuerzo porque hay algunos maestros que consideran que el refuerzo es un castigo más
porque es que yo ya di la clase por lo que faltó, por lo que no viene, por lo que no presta atención, me toca darle otra vez. Entonces, como que se lo asume como una carga. Y, y entonces hay que pensar que aquí yo quiero dar unas ideas claves primero. Eh, eh, Primero tengo que entender lo que es el aprendizaje, ¿no? Aprender es un proceso interior que ocurre en cada persona y que uno no la puede ver fácilmente si no es en el desempeño concreto. Segundo, que uno tiene que pensar en que, pues bueno, hay un mundo afectivo que hay que tomar en cuenta. Todo la neurociencia, actualmente la investigación te dice, en neurociencia, en neuroeducación, que hay formas de cómo actúa el cerebro para aprender y cómo lo emocional está muy ligado a lo cognitivo, a lo intelectual. Es decir, que yo aprendo cuando esa información que me llega a través de los sentidos impacta, me emociona, me atrae y me conecta me genera curiosidad, búsqueda. Entonces, el educador que logra activar lo emocional para lograr un interés, un gusto, que obviamente a nadie le gusta todo, pero yo tengo que buscar cuál es el elemento que, que me permite lograr que los estudiantes se sientan a gusto aprendiendo esta información porque sienten que les sirve para algo, no solo para la nota, sino que sienten que eso tiene sentido para su vida en la realidad. Y cómo eso que estoy aprendiendo desarrolla ciertas facultades mentales que me van a servir para desenvolverme en la vida. Lograr despertar esa conciencia, diríamos que es una clave. Entonces, yo quiero ahora, déjenme compartirles, he preparado una presentación para compartir unas ideas claves que espero que les sean útiles para este proceso de refuerzo pedagógico y de retroalimentación continua que es necesaria realizar precisamente para lograr nuestros objetivos como educadores y como institución educativa. Las instituciones educativas se ponen una misión, una visión, formar jóvenes, y todo es una formación contracorriente. Es una formación contracorriente porque los medios, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, es una lucha del educador contra ese mundo que invade la familia y que invade el mundo del joven y del niño. Entonces, mi proceso como educador, comprometido con transformar la realidad sociocultural de mi sociedad, implica un tacto pedagógico, unas estrategias para poder lograrlo. Entonces, yo quiero compartir ahora unas estrategias lúdicas para el refuerzo, sabiendo que ahora nos encontramos en un proceso de evaluación, que en evaluación ahora tenemos una normativa que nos dice que la parte formativa tiene una valoración de 70% y la evaluación sumativa un 30%. Y que tienes unos estudiantes que pueden haber sacado entre 7 y menos de 9 y que quisieran mejorar la calificación. Entonces, claro, estos jóvenes que quisieran mejorar la calificación, pueden hacerlo de manera directa con una solicitud y está pues previsto que haya una mejora por trimestre, hasta tres en el año por asignatura. Una mejora por trimestre por cada asignatura, ¿eh? Es decir, un alumno que sacó 850 en lengua y literatura, en la evaluación trimestral, que es una evaluación sumativa, o en el proyecto interdisciplinar, que es una evaluación sumativa, porque la evaluación sumativa incluye el proyecto interdisciplinar y la prueba escrita que se tome o una actividad evaluativa de cierre del trimestre que se tome, que se aplique. Entonces, el estudiante puede decir, es que en la prueba saqué muy bajo y eso no estoy conforme con eso, entonces quiero el 9 por lo menos. Y claro, el 9 por lo menos porque la norma dice que puede dar una nueva evaluación sumativa
pero que la nota máxima a la que va a llegar es a 9 puntos. Así saque 10, lo que le va a ir es 9. Entonces hay una mejora directa y hay una mejora con refuerzo pedagógico. Refuerzo pedagógico es para aquellos que tienen una nota entre 1 y menos de 7. Entonces aquellos que tienen más bajo puntaje en una evaluación sumativa. Entonces en la prueba trimestral sacó 5. Entonces dice, quiero mejorar. Bueno, entonces en este caso, el estudiante accede al refuerzo pedagógico y para sacar promedio se, se suma la evaluación sumativa que tenía del trimestre, em, más, digamos, del examen trimestral, ¿no es cierto? Y más la actividad, la nota que saca en la actividad individual o grupal que hicimos de refuerzo, y más la evaluación propiamente, una prueba escrita, lo que saque allí. Se suma esas tres notas, se divide para tres y tiene la nota. En el caso de estos alumnos que tienen nota menos de 7 y que piden mejora de calificación, pues ellos tienen oportunidad hasta 2 mejoras por trimestre en cada asignatura. Esto significa que en matemática, el estudiante tuvo en el proyecto interdisciplinar bajo puntaje porque no presentó la parte que le correspondía en ese trimestre. Y también el examen salió bajo en matemática. Entonces ahí hay 2 evaluaciones sumativas, ¿no? Que probablemente la una equivale a 2 puntos y la otra 1 punto, pero que esas dos están bajas. Y entonces pide mejorar en las dos. Puede hacerlo, puede hacerlo. Y lo que se hace es esta evaluación, ese refuerzo en cada una de esas evaluaciones sumativas se divide y se sacan nuevamente los promedios. Por eso dice que hasta 6 en el año por asignatura. Vamos a verlo también de otra manera. Las estrategias que propone el ministerio para básica, media, superior y bachillerato es una estrategia de mejora directa, como acabamos de ver, cuando tiene más de 7 puntos y menos de 9. Obviamente, un alumno que tiene 8,99 sabiendo que va a llegar a 9 nada más, difícilmente va a querer hacer algo de mejora. Pero un alumno que tiene 7 y que siente que sí pudo haber sacado mejor calificación, entonces puede solicitarlo, su padre de familia puede solicitar hasta 2 días después de recibidas las calificaciones. El docente prepara la evaluación adicional que le tomará y le evalúa. En este caso solo tienen una evaluación sumativa por cada asignatura en cada trimestre. Puede ser del proyecto o puede ser de la prueba escrita. ¿Cómo se aplica para los que tienen, en cambio, entre 0,1 y 6,99? Ahí son 2 evaluaciones sumativas que pueden hacerse en cada trimestre. Asimismo, el representante, una vez que se entera de la nota, tiene 2 días para pedir una nueva evaluación y el profesor puede tomarlo hasta 5 días después de recibida la solicitud de mejora. Entonces puede preparar una actividad de refuerzo y luego hacer la evaluación sumativa nuevamente. Entonces, es un poco para tener en claro las opciones que tienen. Y esto yo le regreso un poquito porque aquí esto tiene un sentido. Primero, está reglamentado, es un derecho del estudiante. Segundo, tiene un sentido porque una de las cosas que decía la ministra Alegría, actualmente ministra, y ella nos decía en una entrevista precisamente hoy que lo que debemos tratar como educadores es siempre buscar la promoción del estudiante. Y dadas las condiciones de inequidad, de violencia social, de situación crítica que viven las familias, lo menos que podemos hacer es darle la oportunidad al estudiante de demostrar su aprendizaje, más si lo pide. De hecho, puede haber alumno que haya que no quiera mejorar y se conforme con lo que está.
Allí debemos preocuparnos y más bien actuar hacia la motivación para que vuelva a intentarlo. Lo peor que puede ocurrir es que la gente se conforme con lo que tiene y no quiera hacer más. Entonces, allá hay una depresión, allá hay una carencia de autoestima, de proyecto de vida. Y eso hay que analizarlo, ¿no? Entonces, no hay que ver que esto, probablemente pensemos en que nos retrasamos en el avance programático, pero a veces avanzar por avanzar sin dejar sólidamente construidos esos conocimientos no tiene sentido, porque se va acarreando un vacío que a la postre lleva a la deserción, al abandono, a la repitencia. Entonces, la idea es ir avanzando de acuerdo a las características del grupo, a la dinámica del grupo, al ritmo y al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Y para eso hay estrategias de refuerzo pedagógico que debemos utilizar. Primero, entender que el refuerzo lo podemos hacer, como dice el acuerdo ministerial, perdón, el reglamento en el artículo 32. Pueden ser con clases con el mismo docente o con otro docente. Pudiera ser que cambiemos, ¿no? Que el profesor de un paralelo coja a los alumnos de otro paralelo o de un año coja a los alumnos del otro compañero y hagan el refuerzo con otro docente para ver qué pasa. Pero planificar el refuerzo es clave, pensarlo, entenderle la causa, porque no es solo porque sacó mala nota y tratar de hacer una clase igual que anteriormente lo habíamos hecho. No es un refuerzo pedagógico hacer la misma clase otra vez, de la misma manera. El refuerzo pedagógico es cuando nos damos la oportunidad de repensar la clase, de reconstruirla de diferente manera, de trabajarla más personalizadamente, con grupos pequeños. La tutoría individual, por ejemplo, con el mismo docente o con otro docente, pero ya pensada desde la necesidad del estudiante, entendiendo que hay estudiantes que probablemente tengan una memoria a largo plazo no muy desarrollada y que probablemente necesite utilizar material concreto, aunque ya sea un joven, pero me toque hacer con un material concreto porque probablemente no pasó esa etapa adecuadamente en la escuela de aprender con uso de material de recursos concretos, como dice la psicología de Piaget, en la etapa de operaciones concretas en la escuela básica, para llegar a la abstracción. Las tutorías individuales con un psicólogo o psicopedagogo, o sea que pudiera ser que el refuerzo pedagógico lo necesite hacerlo con el psicólogo. Pero el psicólogo va a decir, pero es que yo no doy matemática, yo no doy lengua y literatura, pero probablemente lo que necesita es ejercicios de memoria, ejercicios de atención. Y eso sí manejan estrategias los psicólogos, ¿no? Entonces, o le facilitamos al profesor para que pueda utilizarlas. Pues es importante entender cuál es la causa de ese bajo rendimiento. No es solamente que no tiene capacidad, porque probablemente tiene capacidad, pero faltó. Entonces, al faltar, no hay una concatenación de ideas del proceso que hemos ido llevando. Entonces, me implica ir logrando esas conexiones. Entonces hay que pensar el refuerzo pedagógico, hay que pensarlo en función de la necesidad. También plantea el reglamento que puede hacerse un cronograma para estudio en casa. Pues probablemente haya casos que con un trabajo autónomo será que es suficiente. O probablemente mezcle las dos cosas, algunas con estudio en casa y otra actividad conmigo en la institución educativa. Dentro de la jornada de trabajo, por supuesto. Todo esto está hablado para hacerlo dentro de la jornada de trabajo. El refuerzo pedagógico entonces debe tener estas 5 ideas claves. Hay que recordar la importancia de lo afectivo en el aprendizaje. Cuando yo voy a dar un refuerzo pedagógico, si no estoy con la predisposición, con la actitud, el buen trato, la actitud empática, comprensiva, eh, del alumno, si no llego con una alegría, con un entusiasmo, con una confianza,
con una dinámica para desinhibirle, para generar confianza, un vínculo efectivo, que no tenga miedo a la matemática, que no tenga miedo a escribir, que no tenga miedo a equivocarse incluso en el proceso del refuerzo, y con paciencia del maestro, una actitud amable. Distinguir qué no es y qué sí es refuerzo pedagógico, ¿no? O sea, el refuerzo pedagógico no es la misma clase. El refuerzo pedagógico ya implica una metodología más focalizada, con otros materiales, con otros recursos, con otro tiempo, porque también tengo que ver los tiempos, ¿sí? El refuerzo pedagógico implica esa, esa confianza de que el estudiante puede y lograr generar autoestima en el estudiante. Es dosificar también lo que voy a reforzar para lograr que el estudiante vaya ganando confianza y se dé cuenta de que sí puede, de que tenga valor en sí mismo. Sin lo que peor que pudiera ocurrir es que digamos, ya ves por no atender, esto yo ya expliqué, ahora vamos a hacer otra vez, pero si ya de aquí ya no entiendes, ya no es mi culpa. Estas comunicaciones no son, primero no son, digamos, respetuosas con el estudiante, no aportan al buen trato. Y tratemos entonces contacto pedagógico. El refuerzo pedagógico tiene una incidencia muy importante. Valorar el impacto social que tiene. Imagínate una persona que tiene otra oportunidad de mejorar una calificación y que luego la mejora. No tiene idea, o sea, es lindo ver cómo se siente la persona, que lo logró, porque es una necesidad humana la necesidad del logro, el saberse que sí se puede, ¿no? Entonces, cambia el impacto. Además que el educador le da una lección al alumno de tolerancia, de respeto, de generosidad. Y el alumno aprende también eso. El alumno aprende de que hay que tener paciencia con el otro, de que hay que ayudar al otro cuando no. Porque a mí me ayudó un maestro, porque ese maestro tuvo confianza en mí y me apoyó. Entonces, tiene un impacto social porque va cambiando el tejido social en una cultura diferente, ¿eh? Aplicar la retroalimentación en el proceso de refuerzo pedagógico es clave. Un refuerzo pedagógico donde el maestro acompaña y lo va retroalimentando. Le va acompañando con valoración de lo que va haciendo, con preguntas para que él se vaya dando cuenta por el camino que va transitando en el ejercicio, eh, sugiriéndole cosas, dándole el andamiaje, es decir, utilizando estrategias de retroalimentación. Retroalimentar no es corregir, retroalimentar no es decirle esto está mal. No, 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 así no se hace. Eso no es retroalimentar. Retroalimentar implica usar estrategias que ahora le voy a contar. ¿Cómo cerrar un proceso de refuerzo pedagógico? El refuerzo pedagógico se cierra con un proceso metacognitivo. Es importante que el alumno finalmente, después de la sesión, le preguntemos, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció la sesión? ¿Cómo te vas? ¿Qué aprendiste ahora? A ver, en tus palabras, ¿qué te quedó más claro? Verbalizar un poco. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la actividad de hoy? Y eso, ¿no? O sea, trabajar un poco el proceso metacognitivo. Hay una serie de estrategias que propuso el Ministerio de Educación con la UNAI que están colgadas en la plataforma Recursos 2 del Ministerio de Educación. Por ejemplo, estas serpientes y escaleras, una estrategia muy bonita que pueden servir para la red de esfuerzo pedagógico, hacerlo de manera lúdica con este grupo de estudiantes, incluso así sea un estudiante. Cuando yo hago un juego con un estudiante, como la de serpiente y escalera, yo juego con él. Y si a mí me toca hacer un ejercicio, yo lo resuelvo y lo voy mostrando cómo lo resuelvo. Y si le toca a él, él va mostrando cómo lo resuelve. Y si se equivoca, le voy dando la retroalimentación que acabo de decir, retroalimentar. Las fracciones de pizza también es otra estrategia que viene en ese documento de la UNAE de refuerzo, de estrategias de refuerzo, eh, ellos le llaman académicos, pero el refuerzo pedagógico para matemática y para lengua y literatura, ¿no? Aquí
fácilmente muestra la fase concreta, la fase simbólica y la fase abstracta. Entonces es necesario que el estudiante manipule cosas y que luego las traduzca a imagen, ¿no? A gráficas. Y finalmente pueda hacerlo de manera abstracta, ya con, con números, con datos. Párame la mano matemático, 1, 2, 3. Es otra estrategia muy interesante para matemática. No se la voy a leer. Le voy a invitar a que busque la plataforma Recursos 2. Ahí está el documento de la UNAE, un trabajo hecho con el Ministerio de Educación, donde se publicaron algunas estrategias para matemática y lengua y literatura, estrategias para refuerzo académico, le llaman ellos. Acá nosotros le llamamos refuerzo pedagógico. Aquí, asimismo, siguiendo todas las fases de manipulación de material concreto, la representación gráfica y la abstracción. Siempre el proceso. La escritura a partir de imágenes es una estrategia que viene en el libro para lengua y literatura. Fíjese que en escritura hay muchos maestros que trabajan en la escritura, pero poco le ponen énfasis a los momentos de la escritura, a las etapas, planificar, escribir, revisar y publicar. Entonces, hacer ejercicios a partir de imágenes que las ordene y que luego pueda planificar cómo lo voy a relatar, con qué palabras voy a describir esto, qué debo describir, para quién va a ser la descripción, quién va a leer la descripción, un niño, un joven, mi mamá, para quién quiero hacerlo. O sea, planifico lo que voy a hacer, con cuántas palabras, en cuántas hojas, con cuántas líneas, en cuántos párrafos. Entonces, yo planifico lo que quiero hacer y voy soltando ideas. Voy redactando y viniendo esas ideas. Hago mi primer borrador y luego reviso y publico. Entonces, hacer este ejercicio y hacerlo con metodología lúdica, ¿no? Cambiando, compartiendo el trabajo con el alumno. El juego de los periodistas es otra estrategia también para escritura y para lectura, que puede serles útil. Acá hay un formato de planificación que también ya ustedes lo conocen. Todas las actividades que hacemos tienen que estar pensadas y organizadas. Entonces, sí es importante hacer una planificación sencillita, precisa, poniendo la estrategia que quiero hacerla, cómo la quiero hacer. Debo organizar lo que voy a hacer. No tanto para presentarlo, sino para lograrlo. El refuerzo pedagógico no es tanto para la calificación, que sí, porque le va a mejorar y puede promoverse, pero sobre todo es para el aprendizaje. Eso no lo pierdo de vista. Sin retroalimentación, la evaluación es incompleta. Es muy importante retroalimentar al estudiante sobre los resultados que va obteniendo en el proceso y al final del proceso. Las estrategias de retroalimentación que propone Rebeca Anijovic son la pregunta. Hay que preguntar al alumno, hay que hacer una pregunta para que te amplíe, te aclare. Cuando le hacemos pregunta y nos aclaran, el estudiante como que va tomando conciencia de lo que hizo bien, lo que hizo mal. Cae solito en la cuenta. Describirle lo que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, acá decir, Freddy, mira, has puesto tú una diapositiva donde el título lo has puesto de rojo, has puesto palabras claves para señalar las estrategias. Entonces hay que describirle al alumno lo que ha hecho. Has despejado los paréntesis, has sacado los datos adecuadamente. O sea, fíjese que yo le describo lo que ha hecho. Y en la conversión de signos, allí observo que eh, se fue por otro lado el resultado, porque ya no hiciste la operación de la ley de los signos. Es lo que observo. Le describo lo que está y hago la observación. Valoro lo que tiene. Valoro lo que tiene. O sea, en definitiva, ha seguido un proceso. Sin embargo, ¿dónde está el error que hay que corregir? Es en esto. Yo lo que te sugiero es que cuando ya encuentres el tema de los signos, uses la tabla, cojas la tablita, la tabla, más por más da más, menos por menos, ya, busca la tabla para que no te olvides y úsala, tenla a la mano. Porque otra cosa es eso, ¿no? Que a veces uno no le da esa posibilidad de utilizar otra herramienta porque está en proceso. Hay que hacerle que use el recurso. A veces hasta los mismos médicos usan el vademecum para saber cuál es la receta que tiene que dar. En el proceso de aprendizaje lo que me interesa es que use
y resuelvo un problema y darle la información. La otra estrategia que propone Rebeca Anijovic es el andamiaje. Es darle un poco también como cuando uno le dice eh, el empujoncito o darle un poco la pista para que él avance. Entonces, dar andamiaje. Cuando hago refuerzo pedagógico, no lo dejo solo. No le digo, a ver, te explico nuevamente cómo era y ahora abra el cuaderno, les dicto o copien, esto es hacer. Y allá. Y el profesor, ya cuando tengan, me traen. No. Nos va a ir probablemente de la misma manera. Eh, Algunos maestros tenemos experiencia que ya hemos hecho refuerzo tradicional. Por eso digo que al refuerzo poco se le ha acompañado y poco se ha dado atención a cómo debe ser un refuerzo pedagógico. Y yo sugiero, espero que esto que les estoy compartiendo sirva. He aplicado esta metodología, vale, es operativa, funciona, mejora la relación incluso con el alumno y por lo tanto mejora el aprendizaje, porque hay una disposición mejor a atender al profesor. Este es un ejemplo que plantea Rebeca Anijovic de aplicación de la retroalimentación. El maestro le aplica una actividad, por ejemplo, que escriba sobre tu lugar preferido, en redacción, ¿no? Redacción, escribir. Y entonces se hace una rúbrica como lista de cotejo, diríamos. Lo logré, no lo logré, lo logré a media, ¿no? Más o menos como una escala valorativa, diríamos. Escribí una presentación sobre mi lugar preferido, es como una autoevaluación. Fíjese, la rúbrica puede servir hasta para autoevaluación. Y el maestro, la alumna se marca con un X y carita feliz. Escribí una presentación sobre mi lugar preferido, carita feliz. Busqué informaciones en revistas y en internet. Sí, un poco, carita seria. Escribí informaciones con muchos detalles sobre mi lugar preferido, carita feliz. Pero fíjese que aquí el alumno hace su propia valoración. Escribió oraciones completas, no. Y luego el maestro le hace la retroalimentación. En el primer caso, escribí una presentación sobre mi lugar preferido. Bravo, eso es lo primero que había que hacer. Le está dando una retroalimentación, está valorando, vinculando con el objetivo de aprendizaje. En el segundo, busqué informaciones en revistas y en internet. El estudiante se puso que más o menos, ¿no? Te resultó difícil encontrar información, ¿ah? ¿Te resultó difícil? Y le hace una pregunta. Y entonces el alumno responderá, sí, la verdad que ahí entré en duda, responderá. Escribir informaciones con muchos detalles sobre mi lugar preferido. Incluiste detalles que ayudan a conocer y saber cuáles son los aspectos que te interesan y valoras. Fíjese que ahí hay dos cosas. Describe y valora. O sea, no basta decir, ya está bien, ¿no? Que a veces ocurre, hacemos el refuerzo y dice, a ver, tráigame, ya tiene, listo, a ver, listo, listo, gracias, al puesto. Siguiente, un visto, gracias, si tiene 5 ya. Pero no retroalimentamos. Y verbalizar es que afianza conocimiento, fortalece, toma conciencia. Es muy importante la retroalimentación en el proceso de refuerzo, especialmente, pero en realidad la retroalimentación tiene que estar durante todo el proceso. Es más, yo manejo la hipótesis de que muchos de los estudiantes que salen bajos en calificaciones es porque no recibieron retroalimentación efectiva, constructiva, continua durante el proceso. Porque claro, trabajamos con la generalidad y incluso muchas veces sin la posibilidad de tener igualdad de condiciones, ¿no? Cuando le decimos, a ver, los 5 primeros tienen un punto más. Y obviamente la persona que aprende lento no va a llegar nunca a tener ese punto. Entonces eso sobre el refuerzo pedagógico para los periodos de acompañamiento pedagógico integral en el aula, animación a la lectura, orientación vocacional.
Estos que se califican de manera cualitativa, me preguntan, ¿y también aquí hay que hacer refuerzo pedagógico? Obviamente que aquí no hay mejoramiento de nota, pero sí hay mejoramiento de actitudes. Aquí yo sí puedo retroalimentar. Aquí yo tengo que, en el próximo trimestre, ver qué me falta trabajar para esas habilidades socioemocionales que no están bien desarrolladas. Esa actitud frente a la lectura que me falta motivarla un poco más. Ese conocimiento de sus virtudes, sus talentos, sus pasiones que me falta trabajar. ¿No? Esa es otra cosa. Esto es cualitativo. Hasta ahí vamos a quedar en lo que es el refuerzo pedagógico. Espero que este aporte les sea útil. Siempre pensando en que el trabajo del docente no es un trabajo fácil. Es un trabajo hoy, en el momento actual, bastante complejo, porque vivimos una situación que nos exige mucha creatividad, mucha empatía, mucha resiliencia y un tacto pedagógico, yo diría, como decía Antón Semyonovich Makarenko, tacto pedagógico para poder llegar. Fe en que la educación puede cambiar las cosas y que por lo menos podemos lograr que nuestros estudiantes estén autoprotegidos, logrando que crezcan en autoestima a través de la educación, del aprendizaje, de esa información que está en el Internet, fácil de buscarla. Ya no es tanto la cantidad de información, cuanto que la calidad del proceso de desarrollo de esas habilidades para aprender a aprender. Entonces, disfrutemos, tomemos de mejor manera esta tarea de hacer refuerzo pedagógico, disfrutemos de este momento de aprender junto a los estudiantes, tengamos confianza, éxitos.